Buenos días a todas, a todos. Creo que podemos empezar ya, ¿no? ¿Verdad? Buenos días, no. Buenísimo. O sea, igual me repito, a los que estuvierais en la inauguración o en el inicio de las actividades de celebración del 19 aniversario, pensaréis que estoy repitiendo, pero en el fondo es así. Yo tengo cierta capacidad para extenderme. Hoy, precisamente, no es el día para extenderse, para ser conciso, porque hoy es un día de celebración máxima. Cerramos un ciclo de celebración del 25 aniversario de Fiestas Ambientales. Y yo voy a ser muy breve porque aquí quienes tienen que hablar son un poco llanos, que es la cara visible de todo lo que ha supuesto este 25 aniversario, junto con Ana y con el resto de la comisión. Yo, como siempre digo, pues bueno, ejerzo mi papel en el decanato, pero hoy es esos días increíbles. Yo personalmente, le decía antes con un compañero de mi grupo, yo soy un profesor de la facultad durante buena parte de estos años, pero con poca docencia. Entonces tengo un vínculo emocional pequeño en lo personal, pero evidentemente no estoy hablando como yo, nunca lo hago, intento no hacerlo, porque estoy en el decanato de la facultad, represento a toda la facultad. Pero fijaros, dentro de esa poca, no sé, implicación emocional que pueda llegar a tener con todo el alumnado que ha pasado por esta facultad, pues yo me emociono. Bueno, soy de emoción fácil, pero es que realmente hoy es un día súper emocionante. O sea, en fin, veo a tanta gente, algunos me suenan incluso, pero es irrelevante. Yo creo que lo bonito es esta sensación de colectivo, de grupo, de algo que trasciende lo que es unos estudios tan increíbles y maravillosos como son las ciencias ambientales. Pero bueno, celebrar esta reunión transversal en el tiempo y en el espacio que supone estos 25 años, estos 1000 y pico egresados que ya tiene la facultad. Pero bueno, simplemente, ya digo, yo creo que es un día tan bonito y tan estupendo y tan maravillosamente lluvioso, aunque supongo un poco difícil para algunos, mucho mejor que ayer con la calima y estos días con el calor. Pero vamos, que no me extiendo. Simplemente quiero, en primer lugar, evidentemente, disculpar la no presencia de Julián, del rector, y de Raúl, del vicerrector de campus, pues que están, todavía no se ha inventado la duplicación de cuerpos, están trabajando en ello, pero todavía no han conseguido, y no han podido venir a estar con nosotros hoy y han delegado en mí, digamos, la representación institucional, con lo cual yo creo que como institucionalmente ya me estoy extendiendo demasiado. Simplemente disculparles, felicitarnos por estos primeros 25 años. Hay tantas cosas de las que hablar, tanto que se ha sembrado, tanto que queda por hacer, que bueno, con Pedro hemos estado charlando un rato, y bueno, vamos a disfrutar con nuestro ponente, que es que yo no soy experto en temas de los que va a hablar él, pero ya nos lo va a contar un poco más y bueno, os vais a dar cuenta enseguida. No estamos hablando de una persona promedio, ni muchísimo menos. Estamos hablando de un auténtico referente en España, con lo cual es que, en fin, qué mejor colofón para este año de celebración del 25 aniversario que poder terminar con una charla de él. Simplemente deciros que igual es coincidencia o no, estamos celebrando estos días el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, ya lo sabéis porque se ha publicado en redes estos días. La Junta, también hay que agradecérselo infinito, nos ha reconocido, nos ha premiado a todos. Es una cosa increíble porque un premio colectivo es una cosa en el fondo un poco peculiar. Nos ha premiado con el premio de la Junta de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a la facultad y sus 25 años de trayectoria. Con lo cual este premio pues es de todo el mundo. Lo podéis poner en vuestro currículum. Bien orgullosos, porque es así. Es de tanta gente, o sea, cuando dan un premio a una persona o a un evento concreto está muy bien, pero cuando dan un premio a 25 años de tantas personas que han estado involucradas y que han puesto su granito de arena, pero todo el mundo, lógicamente, profesorado, personal que está en la facultad, alumnado, por supuesto, la facultad, en fin, los edificios, todo. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, pues felicitémonos todos, sintándonos contentos de poder celebrar este colofón de 25 aniversario con este premio tan estupendo que nos ha dado la Junta. Y nada, pues paso ya a Llanos, que seguro que puedo contar unas cuantas cosas también breves, pero mucho mejor que yo sobre
la trayectoria que ha sido este año y este colofón final que vamos a celebrar hoy. Y muchísimas gracias de verdad por teneros hoy aquí disfrutando de este ratito. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sabéis qué alegría es para nosotros ver tantas caras conocidas. Os damos la bienvenida a la Universidad de Castilla-La Mancha, en definitiva a vuestra casa. Tenéis que pensar que volvéis a vuestra casa. Seguro que hoy, cuando volváis a pasear, cuando vayamos de camino hacia la cafetería, pues recordaréis momentos entrañables, momentos más o menos difíciles, que también los hay durante los estudios. Pero esta jornada, nuestro objetivo, sin género de duda, era compartir con vosotros un rato y que, bueno, tuvierais ocasión de hablar con compañeros, de que os viéramos, supiéramos de vosotros. Es verdad que con algunos mantenemos contacto, pero con otros muchos no. Y no sabéis qué placer, qué alegría es para nosotros volveros a tener aquí, en lo que fue vuestra casa durante un periodo de vuestra vida. Bueno, como el decano nos ha dicho, estamos de enhorabuena, la facultad está de enhorabuena porque la Junta ha tenido bien reconocer nuestro trabajo, ese trabajo de tantos años, de tantos profesores. Bueno, yo estoy aquí, pero yo soy una más de todo el grupo de profesores que impartimos docencia en la facultad, y estoy aquí, como el decano ha dicho, en calidad de coordinadora o como queráis, representante de la comisión que creamos allá en mayo del año 23, una iniciativa que tuvo a bien el decanato, el equipo decanal, de emprender para poder celebrar eso, poder celebrar la implantación de los estudios de ciencias ambientales en nuestra universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, todos recordaréis seguramente cómo empezamos, sobre todo aquellos de la primera promoción, cómo empezamos, con qué ilusión. Algunos éramos mucho más jóvenes que somos ahora, pero lo recordamos con muchísimo cariño, sin género de duda. Sí, aunque os llamará la atención, pero en las orlas estamos siempre iguales, sobre todo los profesores, porque conservan nuestra foto en las casas de fotografía y nos ponen siempre iguales. Y eso es una alegría grandísima. Pero bueno, es verdad que estamos mucho más mayores, algunos sobre todo. Bueno, para mí, que estuve aquí desde el principio, ya sabéis, aquellos que me conocéis un poco más, lo que supone el estar aquí con vosotros. O sea, una alegría inmensa, inmensa. Entonces, bueno, como os decía antes, allá por mayo del 23 organizamos esa comisión, una comisión que estuvo abierta a que todo aquel personal de la facultad quisiera unirse, se unió. Hemos sido 11 personas, 11 miembros, entre PDI, que es personal docente e investigador, personal auxiliar en servicios y alumnado, o sea, representación de todos los estamentos de la facultad, y con ilusión hemos ido preparando mes a mes, trimestre a trimestre, las actividades que hemos creído interesantes, especialmente para el alumnado, pero también muchas de ellas han estado abiertas al público en general. Y hoy, a modo de balance, pues os hemos preparado unas pequeñas diapositivas, unas cuantas diapositivas. No me voy a extender mucho, como ha dicho nuestro decano, porque la persona más importante hoy en la mesa es nuestro ponente, el doctor Pedro Jordano, y lo vais a tener ocasión de escucharlo. Entonces, bueno, pues seguramente los que vinisteis al acto de inauguración recordaréis que plantamos un granado. Ese granado pues, nos va a representar, es nuestro legado. Vamos a dejar aquí ese granado, espero que siga creciendo, lo veis, está muy bien cuidado, muy bonito, y es, pues eso, el símbolo que supuso el inicio de los actos de conmemoración de ese 25 aniversario. Pero durante todos los meses hemos ido, como os decía antes, haciendo actividades muy diversas, desde una exposición fotográfica, que como veis, era relacionada con lo que fue la fábrica de armas para la ciudad de Toledo. Ya lo sabéis, sobre todo los toledanos, lo que representa la fábrica de armas. Y ahí contamos con la ayuda inestimable de José, un antiguo operario de la fábrica de armas, que conserva un legado importantísimo de fotografías, de memoria, de historias, de conocimiento,
que, bueno, con gran interés pretendemos eso, formalizar o retener ese talento, esa información y plasmarla en algún libro o en alguna cosa que quede ese recuerdo de lo que fue la fábrica de armas. Pero han habido también salidas al campo, exposiciones, hemos celebrado el Día Mundial del Suelo, esta es una de las salidas al campo, esta fue la otra. También, bueno, organizado por Ichi y por Ángel Velasco, hubo una visita al Centro de Aves Rapaces Ibéricas. Bueno, celebramos el Día Mundial del Suelo, vino también el doctor Felipe Bastida del CSIC para darnos una conferencia, y hubo también un taller de tipos de suelos para los alumnos y para el público en general. Y en definitiva, bueno, pues hemos ido, no me voy a extender a relatarlas todas, pero hemos ido haciendo mes a mes cosas para visibilizar lo que es nuestra facultad, eso es muy importante. La sociedad tiene que saber qué hacen los ambientólogos, qué función tan importante tenéis y, en definitiva, pues para visibilizar lo que es nuestra facultad. Bueno, estamos orgullosos de todo este trabajo. Hemos conseguido llegar hasta hoy, día de la clausura. Dentro de nada se disolverá esta comisión que hemos llevado con ilusión, pero hoy vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, es un acto muy sencillo, es un acto familiar, no pretendíamos digamos, traer a nadie, a ningún político, ni éramos nosotros, era una reunión de familia, queríamos hablar con vosotros, tomar una cerveza con vosotros y recordar, pues bueno, compañeros, amigos, en definitiva, creo que lo hemos conseguido. Algunos quizá no hayan venido hoy por el tema de la lluvia, pero bueno, los que estamos lo vamos a disfrutar sin género de duda, ¿vale? Y yo, para finalizar mi intervención, voy a presentaros a nuestro conferenciante de hoy, que es el profesor Pedro Jordano. Pedro Jordano es biólogo por la Universidad de Córdoba y doctor por la Universidad de Sevilla, y actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad de Sevilla. Os quiero hacer constar que lo que voy a leer de su currículum es el resumen del resumen, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno que interprete lo que tiene que interpretar. Nada más, lo dejo ahí. Dirige el Grupo de Ecología Integrativa de la Estación Biológica de Doñana y su trabajo se centra en el estudio de la diversidad biológica desde una perspectiva ecológica y evolutiva, cómo las interacciones ecológicas entre especies determinan el funcionamiento y persistencia de los ecosistemas. Ha publicado más de 325 artículos científicos y se encuentra entre los ecólogos más citados a escala mundial en su especialidad. Ha supervisado 22 tesis doctorales, 12 tesis de máster y ha supervisado también 26 investigadores postdoctorales. Esto en cuanto a su labor investigadora, pero también realiza una intensa labor docente, tanto en la Universidad de Sevilla como en diferentes universidades de todo el mundo, especialmente Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, incluyendo Stanford, Harvard o Santa Cruz, y también en México y en Brasil. Como consecuencia de su intensa labor, ha recibido numerosos premios de gran prestigio, entre ellos el Premio Nacional de Investigación Científica Alejandro Malaspina en el área de Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También, en el año 2014, recibió el Premio Rey Jaime I de Conservación del Medio Ambiente. En 2008, el Premio Mercer Award de la Ecological Society of America por un trabajo publicado en la revista Science. Y en el año 2016 recibió el Marsh Award de la British Ecological Society al mejor libro del año publicado en ecología. Asimismo, es miembro correspondiente y electo numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Es miembro numerario de la Academia Europea y es miembro de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Y por último, y a mí me resultó muy curioso, pero creo que lo lleva a gala, es hijo adoptivo de Triana, en Sevilla, un reconocimiento civil que otorga el Ayuntamiento de Sevilla y el Distrito de Triana. Entonces voy a dar ya la palabra al profesor Jordano
que impartirá la conferencia de título La biodiversidad de las interacciones ecológicas, cómo las relaciones entre especies configuran la red de la vida. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Te lo hemos dicho todos, pero es un placer tenerte y escuchar lo que nos vas a contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Enrique y Llanos, por la presentación. Un placer. ¿Se me escucha allí detrás también con el sistema? ¿Sí? Bien. Pues muchas gracias. Es que además me interesa que me escuchéis porque quiero que me oigáis lo que voy a decir. ¡Feliz cumpleaños! Y además, muy feliz aniversario porque verdaderamente el cumplir años y cumplir 25 años no es un aspecto trivial en una institución universitaria. Y para las instituciones universitarias el tiempo es un valor añadido y el tiempo no sale de ninguna parte, el tiempo sale del esfuerzo colectivo, del claustro, de todo el personal, de los estudiantes. Entonces es algo que verdaderamente, muy sinceramente, os deseo muy feliz cumpleaños y que vengan muchos más. Y muy bien, muchas gracias también a la facultad y a la universidad por invitarme a estar aquí hoy. Para mí, como podéis imaginar, es un honor y un placer pues, acompañaros en este día tan especial. Y hoy, precisamente, pues me voy a centrar en un aspecto concreto que tiene que ver, que yo creo que incide directamente en los aspectos medioambientales que a todos los que estamos interesados en la conservación de la biosfera nos conciernen, como es la biodiversidad. Normalmente el público en general, cuando hablamos de biodiversidad y vemos las noticias en los medios acerca de la biodiversidad, solemos atender a dos aspectos. Disculpadme que le estoy dando la espalda, pero sí. A dos aspectos concretos cuando vemos noticias acerca de biodiversidad. El primero es cuando los científicos descubrimos alguna nueva especie. En promedio le damos nombre a unas 18.000 especies nuevas al año de organismos superiores, pero todavía desconocemos muchísimo de la biodiversidad de la Tierra, no sabemos cuántas especies hay. En segundo lugar, escuchamos noticias de extinción de las especies. El oso panda está al borde de la extinción, el águila imperial ibérica se está consiguiendo recuperar, el lince ibérico. Esos son los dos tipos de aspectos de la biodiversidad que normalmente escuchamos. Pero hoy me voy a centrar en otro aspecto que tiene que ver con otra componente de la biodiversidad, como yo lo llamo, es otra diversidad, otra biodiversidad, que es la biodiversidad de las interacciones ecológicas. Y esas interacciones ecológicas, como vamos a ver a lo largo de la charla, pues constituyen una base muy importante porque constituyen todo el armazón sobre el que funciona la biodiversidad. Como vamos a ver, si se extinguen las interacciones, que vamos a ver que se pueden extinguir también, se pueden perder, no solo las especies, también las interacciones, vamos a ver qué servicios ecosistémicos claves se pierden. Y a lo largo de mi carrera yo me formé en la Estación Biológica de Doñana, donde existe una tradición muy antigua a partir de los trabajos pioneros del profesor José Antonio Valverde, el creador de la Estación Biológica, acerca de interacciones ecológicas. Él estaba muy interesado en interacciones tróficas de depredador-presa en el área de Doñana, y en este libro, que fue fruto de su doctorado, Estructura de una comunidad de vertebrados terrestres, ya empezó a reflexionar acerca de la diversidad de interacciones, aunque no poniéndola en el contexto, digamos, mucho más moderno, que obviamente ahora tenemos muchos más medios para ponerlo, como veréis. Verán ustedes en contacto también transdisciplinar con aspectos de la matemática, por ejemplo, de la topología, o con aspectos de la física en los ámbitos de mecánica estadística. Entonces, digamos que continúo con un legado de interés en estos aspectos acerca de la biodiversidad. Y luego otra influencia para mí enorme ha sido la del profesor Margalef, que él tuvo la atención de revisarme también uno de los primeros trabajos que publiqué sobre redes de interacciones en American Naturalist a raíz de mi tesis doctoral, y traigo siempre este pequeño homenaje a su memoria porque tiene un trabajo muy interesante con Emilia Gutiérrez, con la profesora Emilia Gutiérrez, que fue precisamente el trabajo de fin de máster de la profesora Emilia Gutiérrez, que luego publicamos en American Naturalist.
Y ahí se dedicaron a desmontar artefactos construidos por nosotros, los humanos, que funcionan. Por ejemplo, si tomamos una de estas pantallas de televisión o el proyector, lo desmontamos, disponemos todas las piezas, las contamos, las enumeramos los distintos tipos, contamos cuántas hay de cada tipo, o por ejemplo este pequeño mando lo desmontamos. Se dedicaron a eso, desmontaron un frigorífico, desmontaron circuitos integrados, desmontaron aparatos de radio, televisión, relojes, para calcular la diversidad de las piezas. De tal manera que tienen una analogía muy interesante. Si yo tengo un objeto complejo, construido por un humano, como es este juguete de Mecano, que tiene 270 piezas de 38 tipos diferentes, el mensaje del profesor Margalef y de Miguel Gutiérrez es que yo necesito algo más que inventario de partes para entender cómo funciona. Yo necesito algo más que conocer el inventario de diversidad de partes que hay ahí, el conteo de cada una de las partes, que es lo otro que necesito conocer. Necesito conocer cómo esas 270 piezas interaccionan entre sí, están relacionadas para saber cómo se montan. ¿Por qué? Porque si yo a partir del inventario voy sacando pares de piezas al azar y las conecto al azar, es muy improbable que yo pueda tener un artefacto funcional. Es decir, necesitamos entender cómo dentro de sistemas complejos interaccionan sus componentes para entender aspectos claves de su funcionalidad. Podemos pensar, por ejemplo, en el cerebro, las conexiones interneuronales, entender esas conexiones, que es uno de los retos de conocimiento de la humanidad hoy día, es clave para hacer frente, por ejemplo, al Alzheimer. O, por ejemplo, en el cáncer, todas las interacciones entre proteínas y conocer esas relaciones que son millares, miríadas, como vamos a ver en un momento, es absolutamente clave para entender y para diseñar formas de terapéuticas asociadas a eso. De tal manera que esas son las interacciones. Y las interacciones, como componente de la biodiversidad, guardan una relación bastante interesante con la diversidad per se. Por ejemplo, aquí, en distintos tipos de ecosistemas, en distintos tipos de comunidades locales, cada uno de esos puntos negros, vemos cómo se incrementa positivamente y linealmente, aunque hay escalas logarítmicas en los dos ejes, con el número de especies, aquí en el eje de las X, a medida que tenemos ecosistemas que son más ricos en especies, los ecosistemas también son más ricos en interacciones. Es decir, cuando tenemos sistemas cada vez más complejos, tenemos cada vez más interacciones entre esos sistemas. Y eso da un resultado que no es nada trivial, por ejemplo, desde un punto de vista de ecología de la conservación. ¿Por qué? Vamos a considerar lo que yo denomino, lo que yo llamo el interactoma de la biodiversidad. Igual que, por ejemplo, los neurólogos, los neurofisiólogos conocen como el interactoma del cerebro, la cantidad total de conexiones que hay entre las neuronas del cerebro, que no las conocemos todavía, aunque hemos avanzado muchísimo. ¿Cuál es el tamaño del interactoma de un ecosistema? ¿Cuántas interacciones bióticas hay en Doñana, por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana? Pues ahí tenemos un problema que abordan los físicos que trabajan con sistemas complejos. Es que en el número total de interacciones en un sistema complejo de n componentes, donde en nuestro caso Sn sería el número de especies, se incrementa muy rápidamente con el número de componentes. Eso es lo que se conoce por el número de Bell, y el número de Bell para 3 componentes es 5. Si yo tengo un sistema que tiene solamente 3 componentes, yo tengo 5 formas de conectar esos 3 componentes. ¿De acuerdo? 5. El número de Bell crece muy rápidamente. Para un número para 10 componentes sería 115.975 formas distintas de conectar solamente 10 componentes, y ahí tienen las 52 formas distintas que hay de conectar 5 componentes en un sistema en el que solo tengo 5 componentes. Es decir, crece muchísimo, de tal manera que podemos ver cómo a medida que incrementa el número de componentes, el número de interacciones y el número de Bell sube rapidísimamente, sube supraexponencialmente. Y eso es lo que Koch y otros autores que trabajan en sistemas complejos han definido como el freno de la complejidad. Volveremos al final de las charlas sobre esto. Es decir, estamos ante sistemas tan complejos y tan desconocidos ahora mismo, que no sabemos cuántas especies hay en la Tierra. Por supuesto, no sabemos
cuántas interacciones ecológicas existen en la Tierra, no sabemos cuántas formas distintas de interaccionar las especies existen en nuestro planeta, se incrementa muy rápidamente. ¿Cómo podemos diseñar estrategias adecuadas y estrategias efectivas para conservar ecosistemas tan complejos? Pues ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Y el conocer esos sistemas complejos es clave para entender procesos que son fundamentales. Por ejemplo, yo a mis estudiantes de biodiversidad siempre les cuento que piensen en sistemas fundamentales en la biosfera. ¿Cuáles son los 4 o 5 sistemas más básicos de la biosfera? La energía celular, los procesos de fotosíntesis, los procesos de nutrición, etcétera, etcétera. Vamos a pensar de qué dependen. Pues si vemos, por ejemplo, la energía celular, de lo que estamos hechos nosotros, depende de una endosimbiosis que se produjo hace millones de años entre un protoeucariota que fue con una bacteria patógena que se integró y esa bacteria se modificó evolutivamente para dar lugar a una mitocondria que es la base fundamental de cómo funcionan los procesos de adquisición de metabolismo y energía en las células de animales. En la fotosíntesis exactamente lo mismo, por ejemplo los cloroplastos. Un cloroplasto es sencillamente el resultado de un proceso coevolutivo entre un eucariota, protoeucariota y cianobacterias, en las cuales adquirieron cooptaron esa función fotosintética precisamente para eso. Y nada más y nada menos que la fotosíntesis sobre la Tierra procede de esa interacción ecológica. No nos vamos a detener mucho, pero por ejemplo, si pensamos en los arrecifes de coral, que son los hábitats, los ecosistemas de mayor diversidad que tenemos en el planeta ahora mismo, pues todos los procesos de nutrición, de producción de nutrientes de los arrecifes de coral proceden de endosimbiosis entre dinoflagelados capaces de fotosintetizar y los corales en sí mismos. Toda la riqueza de esa red trófica del arrecife de coral procede de eso. Los líquenes, que son fundamentales en el funcionamiento de los hábitats de la tundra, que son quizás los últimos hábitats silvestres que quedan en nuestro planeta, dependen de una también endosimbiosis de hongos con algas verdes y cianobacterias, que son las que guían los procesos de nutrición. Y luego vamos a tener, hay otros muchos ejemplos, pero nos vamos a poder, le he puesto aquí los procesos de polinización de plantas por animales y de dispersión de semillas por animales, porque van a centrar gran parte de mi charla y en los cuales muchas especies de plantas dependen de la acción precisa, de la acción de los animales, precisan de la acción de los animales para... Se me estropea el material y me quedo. Precisan de la acción de los animales para, como vamos a ver, para completar sus ciclos de vida. Entonces, estas interacciones, como he venido hablando, tienen propiedades que son muy similares a las especies que participan en ellas. Y es que la extinción se puede perder. Y como nos dice el profesor Daniel Jansen, las extinciones se pueden extinguir mucho antes que se extinguen las especies. No hace falta que se extinga una especie para que su función ecológica se pierda en un hábitat, se pierda en un ecosistema. En un bosque tropical, después de una fragmentación, los tapires, que son fundamentales en la regeneración del todo el bosque porque dispersan semillas y de ellos depende la regeneración natural de las especies de plantas, esa fragmentación muchas veces va asociada a eventos de sobrecaza y se pierde la función ecológica, aunque no se hayan extinguido localmente los tapires. Simplemente han alcanzado una densidad muy baja y ya no son funcionalmente importantes. Por eso, lo que se nos escapa a menudo es una forma mucho más insidiosa de extinción, que es la extinción de las interacciones ecológicas. Vamos a ver cuándo se pierden esas interacciones. Y las interacciones son de muy alta diversidad. Ahora estamos completando un trabajo en colaboración con el profesor José María Gómez de la Universidad de Granada, en el que hemos revisado cuáles son todas las formas distintas de interacciones entre especies en la Tierra. Cómo cualquiera de dos especies, sea la que sea, qué formas de interacción conocemos entre ellas. Hemos catalogado hasta ahora, después de revisar más de 35.000 fuentes bibliográficas y muchos juegos de datos, hemos alcanzado aproximadamente unas 380 formas diferentes de interaccionar especies.
desde interacciones depredador-presa, parásitos, endoparásitos, ectoparásitos, interacciones de mutualismo, micorrizas, simbiosis, interacciones de bacterias, etcétera, etcétera. Yo me voy a referir solamente a algunas de ellas y concretamente voy a poner algunos ejemplos al final acerca de pérdidas de interacciones en las que lo que se pierde es la funcionalidad de animales frugívoros que dispersan semillas. En nuestro ecosistema, aquí los tienen, muchas de estas especies son bien conocidas para todos ustedes, pues tienen una serie de aves frugívoras que consumen frutos. Unas son más frugívoras, son más fuertemente frugívoras, otras son frugívoras más esporádicas, pero explotan una diversidad enorme de frutos que tenemos en la península ibérica. Tenemos catalogado aproximadamente unas 120 especies en la península ibérica y unas 82 especies en el archipiélago de Canarias que producen frutos carnosos en los cuales hay una pulpa carnosa que rodea la semilla. Cuando el fruto es ingerido por el animal frugívoro, este digiere la pulpa, pero luego regurgita o defeca la semilla en condiciones que son adecuadas para la germinación. Sobre esa interacción ecológica del frugívoro y la planta pivota toda la regeneración natural del bosque mediterráneo. Más del 50%, casi el 60% en algunas localidades de bosque mediterráneo tiene especies de plantas, sobre todo arbustos y árboles, que producen frutos carnosos y dependen, por tanto, de los animales para la dispersión de la semilla. Es decir, es una interacción clave en la regeneración natural de nuestros bosques. Y, por supuesto, no solo tenemos aves, sino que también tenemos mamíferos frugívoros. Y entre ellos los principales son los que denominamos carnívoros, pero muchos de estos carnívoros, especialmente los mesocarnívoros que tenemos aquí a la izquierda, la jineta, el tejón, la garduña, el zorro, la marta, no lo he incluido ahí, pero está también el oso pardo, muy frugívoro, especialmente en otoño e invierno, y todos estos mesocarnívoros pues son también fuertemente frugívoros en otoño y en invierno, dependen de los frutos de muchas especies de plantas y las plantas dependen de ellos para la dispersión de sus semillas. Luego tenemos otras especies como el jabalí o, por ejemplo, los grandes ungulados, el gamo, el ciervo, incluso, bueno, pues, antiguamente el uro, pero el ganado vacuno también, en muchos sitios casi silvestres, pues también consume frutos y puede dispersar semillas, aunque en menor cantidad. Es decir, esos son los protagonistas. Entonces, ¿cómo catalogamos la diversidad de interacciones que hay? Ya no me estoy refiriendo a muestrear la diversidad de especies, que es lo que aprendemos en la asignatura de ecología, ¿no? Cómo muestrear y cómo estimar de forma robusta la diversidad de especies que hay en un ecosistema, para el cual muestreamos individuos, identificamos la especie que pertenece a cada individuo y entonces tenemos un catálogo de la diversidad total de especies que hay en ese sistema, en ese ecosistema, en esa comunidad determinada. Aquí lo que estamos registrando son las interacciones entre las especies. Por ejemplo, si tenemos un árbol aquí, vamos a registrar la llegada de animales frugívoros, el consumo de frutos, pero luego también hay otras etapas de la interacción que termina cuando las semillas son depositadas en condiciones adecuadas para su germinación. Es decir, tenemos distintas etapas. Y aquí no voy a entrar en los detalles, pero tenemos distintos métodos que usamos para capturar ese momento de la interacción entre el animal y la planta. Tenemos aquí, por ejemplo, censos focales, en que con la ayuda de prismáticos o de telescopio pues observamos cuando los frugívoros visitan a las plantas, o tenemos fototrampeo, técnicas de fototrampeo. Voy a poner ahora unos ejemplos en los cuales colocamos cámaras que están muestreando pasivamente las 24 horas y registran cuando un animal llega a la planta a consumir los frutos. O, por ejemplo, técnicas basadas en barcoding que nos permiten, por ejemplo, de una semilla regurgitada o de un excremento que contiene semillas por parte del frugívoro, podemos obtener ADN de origen animal, no de origen de la planta, sino de origen animal, pues recogiendo restos de la superficie de la semilla regurgitada o del excremento y luego extrayendo, amplificando ADN que existe ahí. De ese modo podemos identificar cuando encontramos una semilla en medio del bosque quién llevó ahí esa semilla y por tanto podemos registrar una interacción. Ahora pondré algunos ejemplos. Aquí tienen algunos ejemplos de fototrampeo en el área de Doñana a partir de proyectos recientes que estamos llevando allí para inventariar la biodiversidad de interacciones ecológicas que existen en el Parque Nacional y tenemos ahí, por ejemplo, en un lentisco donde
vemos que llega un petirrojo aquí a la izquierda y va a consumir fruto. Ahí está en cámara lenta, ahí ha fallado, no ha arrancado el fruto. La cámara nos permite, pues podemos medir muchas cosas ahí, podemos medir tasa de consumo, podemos medir porcentaje de éxito. Ahí ya ha tragado un fruto, ahí va a consumir otro fruto, lo mandibula un poco, lo traga y se va. Esa es una interacción. Normalmente estas interacciones ecológicas duran muy poco tiempo, un intervalo muy corto de tiempo. Ahí tenemos un tejón que está pues, comiendo frutos de madroño debajo de un árbol de madroño y entonces no sube al árbol, pero sí captura frutos de madroño que caen al suelo y los frutos de madroño caen bastante rápido cuando están maduros. O por ejemplo aquí tenemos un zorro que se acerca a una sabina negra, en el sabinar del Martés, y está comiendo válvulas de ahí. Algunas veces los zorros son capaces de subir a las ramas más horizontales, pueden subir un poquito a la sabina, pero normalmente también se alimentan en el suelo. Es decir, que nosotros podemos registrar esas interacciones y las podemos registrar, y el problema que tenemos al registrar esas interacciones es exactamente el mismo que tenemos cuando muestreamos la diversidad de especies en un área determinada. Es que cuando aumentamos nuestro esfuerzo de muestreo, nosotros incrementamos nuestra lista de especies. Cuanto más tiempo vamos al campo, cuanto más esfuerzo invertimos en muestrear, mayor y más completa es nuestra lista de especies. Con la lista de interacciones ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si yo voy al campo, imaginen que cada cuadradito de estos está representando esquemáticamente la situación del campo, donde tenemos especies de plantas simbolizadas por los nodos en verde, y tenemos A, B y C, tenemos 3 especies de plantas, y los nodos en color rojo tenemos 1, 2 y 3 especies de animales. Yo voy al campo el primer día y registro que el animal de la especie 1 consume frutos en la planta B, el animal del otro individuo de la especie 1, otro petirrojo, por ejemplo, pues puede haber visitado la planta A y lo tengo registrado en la planta A. Y por último, un tercer individuo también lo tengo registrado en la planta A. Es decir, el primer día he registrado 2 especies y he registrado una especie animal, 2 especies de planta y 3 interacciones. Tengo 1, 2 y 3 interacciones. El segundo día sigo yendo al campo y añado nuevas interacciones. El tercer día sigo yendo y añado 3 interacciones. Cuando digo ir al campo es porque estoy haciendo observaciones focales. Podrían ser días en que está operando una cámara de fototrampeo y va acumulando una serie de observaciones, de forma que al final lo que tengo es registrado la diversidad de interacciones. Cuanto más tiempo paso muestreando en el campo, mayor es la riqueza de interacciones que tengo, de forma que se van acumulando y llegan a una asíntota que me mide de forma robusta cuál es la riqueza real, cuál es la biodiversidad real de interacciones que existe en ese ecosistema. Entonces, desde prácticamente el año 2000, junto con Jordi Vasconde, que es catedrático de Ecología en la Universidad de Zúrich, y con Jens Mogen Solesen, catedrático de Ecología en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, desde el año a finales de los 90 y del 2000, empezamos a interesarnos por el abordaje de las redes complejas de interacciones en los ecosistemas. Es decir, nuestro objetivo fue traernos desde los ámbitos de la topología en matemáticas y desde los ámbitos de la mecánica estadística en física las herramientas que en aquel entonces se estaban desarrollando para intentar entender las redes complejas de interacciones, traérnoslo al ámbito de la ecología para intentar conocer mejor la complejidad de estas redes. Una red compleja está formada de 2 componentes fundamentales: los nodos y los enlaces que hay entre los nodos. Aquí los nodos, en este caso, esta es una red que técnicamente se denomina bipartita en topología matemática porque tiene 2 conjuntos de nodos independientes que se relacionan entre ellos, pero en principio no entre sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, cada nodo en amarillo serían especies diferentes de animales frugívoros, cada nodo en verde serían especies diferentes de plantas que producen fruto carnoso. De tal manera que nuestro objetivo es, primero, mapear la complejidad de interacciones, quién interacciona con quién en estos sistemas. En segundo lugar, queremos testar hipótesis nulas, testar hipótesis acerca de la construcción de estas redes.
Por ejemplo, difieren entre sí la diversidad de interacciones que encontramos en un hábitat pristino, en un hábitat bien conservado, o por ejemplo en un fragmento que ha sido degradado, o por ejemplo en un área que ha sido arrasada por un incendio al poco tiempo, cuando se va recuperando la vegetación. Hay diferencias de diversidad de interacciones, etc. Aquí tienen un ejemplo de una red real de interacciones de animales frugívoros y plantas en el Bajo Guadalquivir, en el área de Doñana, y esta otra más rica, más diversa en interacciones en otro de mis áreas de estudio, en las montañas del sureste de España, en la sierra, en el Parque Nacional, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Y ahí podemos hacer un zoom dentro de esas interacciones y ver en cada uno de esos alambritos que nosotros usamos para ilustrar que una especie está interaccionando con otra, qué es lo que acontece realmente ahí. Y ahí lo que acontece son interacciones, relaciones interespecíficas, relaciones de dependencia recíproca. Yo dependo mucho de ti, pero tú no dependes mucho de mí. O yo dependo mucho de ti, pero tú también dependes mucho de mí. Y esa fuerza de interacción, esos niveles de simetría o de asimetría en la dependencia son muy interesantes porque tienen, no voy a entrar en los detalles porque me extendería demasiado, pero tienen propiedades muy importantes desde el punto de vista de cómo de estables en el tiempo, cómo de resilientes en el tiempo son estas redes. Es decir, si desaparece una interacción o yo quito un nodo o un subconjunto de esos nodos, desaparece de esas redes, ¿cómo se mantiene esa estructura de red a lo largo del tiempo? ¿Sigue funcionando igual o resulta que la red colapsa? Ese es el tipo de problema que nos ha interesado abordar con estos estudios de redes complejas y son a los que me voy a referir con más detalle. Lo que estamos mapeando en cada una de esas conexiones, que son, como pueden imaginar ustedes, análogas a si yo tomo dos neuronas de nuestro cerebro y estudio si están conectadas o no están conectadas entre sí, y sabemos que hay miles, literalmente miles de millones de conexiones en nuestro cerebro, igual nuestro reto es mapear cuál es la riqueza de interacciones en estos ecosistemas. La podemos mapear a escala de especie, pero también la podemos mapear a escala de individuo. Si yo voy a Doñana y pretendo caracterizar cuál es la biodiversidad de interacciones de cada individuo de lentisco que está allí creciendo en Doñana, rápidamente nos podemos encontrar con redes probablemente del tamaño de la red cerebral o probablemente del tamaño de las interacciones de proteínas dentro, en el interior celular, de las cuales depende pues, todos los aspectos de regulación génica o todos los aspectos de metabolismo celular. Es decir, esos son retos muy importantes y para ello tenemos que entender bien en qué consiste una interacción. Una interacción ecológica entre animales de vida libre, como puede ser una planta que produce frutos carnosos y un animal frugívoro que visita esa planta para alimentarse, son encuentros, como hemos visto, muy cortos, que tienen consecuencias aplazadas, tienen resultados aplazados, consecuencias aplazadas en términos de dispersión. Mucho después de que ocurrió la interacción, hay una consecuencia en referencia a cómo, con qué probabilidad esas semillas van a contribuir a regenerar el bosque, a mantener ese bosque, esa vegetación en funcionamiento. Y para catalogar estas interacciones, en un proyecto reciente hemos estado colaborando con el GBIF, que es el Fondo Mundial para Bancos de Diversidad, que hasta ahora estaba muy bien desarrollado con un lenguaje propio interno de programación que se llama Darwin Core para la catalogación de especímenes biológicos. Es decir, yo registro que hay una presencia de zorzal en hornachuelos, por ejemplo, y yo puedo caracterizar en GBIF, en la base de datos de GBIF, muy bien ese registro. O, por ejemplo, los especímenes que conservamos en la colección de historia natural que tenemos en la Estación Biológica de Doñana, todos ellos están dados de alta en el GBIF, y cada espécimen tiene ahí su registro. Pero nos encontrábamos con que GBIF y Darwin Core, el lenguaje interno que tiene GBIF, no tiene una sintaxis, no tiene un vocabulario adecuado para registrar interacciones ecológicas, donde ya no es solo una especie, sino que son dos especies las que interaccionan. Más luego en GBIF también quiero tener detalles de lo que acontece en la interacción o de las consecuencias de interacción. Entonces llevamos varios años intentando revisar el Darwin Core dentro de GBIF
para estudiar esos aspectos de vocabulario y mostrar, caracterizar bien cuáles son los aspectos compartidos de las interacciones, es decir, por ejemplo, la identidad taxonómica de los participantes, los rasgos que tienen, peso corporal, tamaño del fruto, tamaño de semilla, etcétera, ya se pueden imaginar, la distribución geográfica o la fenología, son por ejemplo animales frugívoros que sean migradores, o cuál es la fenología de fructificación o de floración de esas plantas. Luego, características del encuentro, ¿se produce o no se produce la interacción? Si se produce la interacción, ¿con qué frecuencia? ¿Cuál es la probabilidad de encuentro interespecífico que está asociado a cada interacción? O, por ejemplo, el resultado de la interacción. ¿El resultado es una interacción positiva para ambas partes o es un resultado de depredación de semillas? Como, por ejemplo, cuando un verderón acude a una lentisca y come los frutos para extraer la semilla y depredar la semilla y no contribuye a... Entonces, pues serían esas... con qué frecuencia y qué tipo de resultados se produce. Entonces estamos viendo esa revisión de Darwin Core y de Gebif para tener caracterizado exactamente lo mismo que ya Gebif tiene para los especímenes biológicos para nuestros especímenes que nos interesan. Y a mí ya el espécimen biológico que me interesa es una interacción de dos especies, no es una especie sola, es una interacción de dos especies. Esa es la cuestión, ese es el problema que estamos intentando resolver. No voy a entrar en los detalles, pero eso es una revisión de los formatos y dependiendo del tipo de interacción tenemos que variar ese vocabulario porque obviamente los resultados de una interacción de polinización de flores por animales polinizadores no es el mismo que el resultado de una interacción de dispersión de semillas por animales frugívoros. Y ahí el otro proyecto que estamos llevando a cabo es en el que estamos caracterizando pues, los contextos de interacción, cuáles son todos los tipos de interacciones y aquí, como pueden imaginar, pues estamos llevando a cabo, definiendo grandes grupos de contextos de interacciones ecológicas, hasta 9 contextos diferentes, para distintos, dependiendo del tipo de resultado que tienen, para caracterizar posteriormente distintas formas de interacción, distintos modos de interacción, distintas instancias de interacción para poder capturar toda la biodiversidad de interacciones que tenemos. Y aquí tiene solamente una lista, que no pretendo que la lean, pero tenemos ahí desde foresis, endófitos, microbiomas del tubo digestivo, interacciones de mutualismo, interacciones de parasitismo, patógenos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en los detalles, pero eso por darle una idea del tipo de problema al que estamos intentando enfrentarnos, ¿no? Desde el punto de vista de retos del conocimiento. Bien, voy a pasar a dar algún ejemplo de en qué consiste esta pérdida de interacciones, que a lo mejor no se nos ha quedado muy claro. ¿Cómo es que se pierden las interacciones? Si no se pierden las especies, no pueden extinguirse las interacciones. Sí, la interacción, cuando me refiero, y cuando el profesor Janssen se refería a la extinción de las interacciones, se refiere a la extinción funcional de la interacción. Es decir, se pierde la funcionalidad. Por ejemplo, si un polinizador contribuye a la polinización cruzada de las flores que visita, si ese polinizador baja en abundancia, a lo mejor el polinizador no se extingue, pero ya no resulta funcional en términos de ese servicio de polinización cruzada que puede dar para las plantas. Ese es el tipo de extinción y por eso Janssen decía que es una forma perversa de extinción. Es perversa porque muchas veces se nos escapa. Es una extinción que nosotros no podemos documentar. De hecho, en la naturaleza es muy difícil, por no decir imposible, documentar procesos de coextinción, de cuando una especie se extingue y realmente su simbionte o la otra especie con la que interacciona se extingue también, como consecuencia de haberse extinguido la otra especie. Eso, por ejemplo, en parásitos y hospedadores es muy difícil documentar que la extinción de una especie de hospedador causa la extinción de un parásito. Normalmente lo que se produce es una reconexión de ese parasitismo con un desplazamiento de hospedadores, etc. Bueno, pues para eso, junto con Néstor Pérez Méndez y con Alfredo Valido, pues nos trasladamos aquí a las preciosas Islas Canarias y hemos trabajado ahí en las 3 islas centrales
con las interacciones entre una planta que produce frutos, que es endémica de las Canarias, solo habita en las 3 islas centrales, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Gomera, solo exclusivamente habita ahí, en Neocamelea pulverulenta, hoy día está en el género Neorum pulverulentum, y la única especie de animal frugívoro que consume sus frutos y dispersa sus semillas. Solo los lagartos gigantes de Canarias consumen los frutos de Neocamelea pulverulenta. Dependen estrictamente de ellos. No hay aves frugívoras en Canarias que coman los frutos del palo santo, de la orejama, de la Neocamelea pulverulenta, que es el nombre guanche que tenía esta especie de planta. Solo y exclusivamente los lagartos gigantes de las Islas Canarias. ¿Qué ha ocurrido con los lagartos gigantes de las Islas Canarias? No sé si conocen estas especies, pero desde luego, incluso si conocen Canarias, pero deberíamos conocerlas bien porque es apasionante. El género Galotia, los lagartos gigantes, es una radiación adaptativa con múltiples especies dentro del género Galotia, de lagartos de diferente tamaño, la mayor parte de ellos gigantes, que se produjo en Canarias. Es una de las maravillosas radiaciones adaptativas que tenemos en Canarias, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Como si dijéramos en nuestro bolsillo. Y entonces somos muy afortunados porque hemos podido estudiar cuáles son las consecuencias de la defaunación ahí. Las Islas Canarias está debatido todavía, pero se estima que la primera ocupación humana de las Islas Canarias aconteció hace 2.700 o 3.000 años, por parte de los primeros aborígenes que llegaron allí desde el norte de África, de poblaciones guanches. Obviamente, hace 500 años llegamos los occidentales y ya los guanches llegaron con varios animales. Llegaron ratas, llegaron gatos, pero cuando llegamos nosotros, cuando llegamos las poblaciones europeas occidentales allí a Canarias, sí que llevamos gatos, etc. Y además no solo eso, los aborígenes se alimentaban de lagartos, y igual que aquí en la península ibérica también se ha consumido el lagarto, la certa lépida, el lagarto grande, pues allí se consumía mucho lagarto, una fuente de proteína. Y los europeos, cuando llegamos allí, obviamente también consumimos los lagartos. Entonces lo que encontramos son algunas especies de lagartos gigantes, como por ejemplo Galotia goliath, que ven aquí en mi cráneo. En comparación lo tengo aquí con Galotia bravoana, que es también extinto, y Galotia cesaris, que es una especie que está actualmente superviviente todavía. Ha habido en las 3 islas, tenemos aquí Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En Gran Canaria todavía se mantiene una forma de Galotia stellini, que es este que tenemos aquí, que es muy próxima al Galotia stellini subfósil, que se extinguió. Pero ahora bien, en Tenerife y en La Gomera se extinguió por completo Galotia goliath y ya no quedan lagartos gigantes. Vamos, no es exactamente cierto porque se han redescubierto algunas especies de lagartos gigantes en La Gomera, pero completamente relictas en un andén de uno, concretamente mi compañero Alfredo Galido fue uno de los que lo redescubrieron, se daba por extinto. Llegaron al acantilado pues, en helicóptero, saltando del helicóptero directamente al andén, y el andén es como un espacio como más estrecho que este que yo tengo ahí, y en uno de esos andenes estaban los lagartos. Había 6 o 7 lagartos allí, y ellos habían sospechado que estaban allí porque habían encontrado excretas de los lagartos muy grandes que no correspondían en la base del acantilado, que no correspondían a los lagartos más pequeños que dábamos como supervivientes. Entonces los encontraron allí, pero son poblaciones tan restringidas que realmente es como si estuvieran biológicamente extinguidas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un gradiente de extinción en que en Tenerife todavía Galotia galoti es una especie de Galotia de tamaño intermedio, consume frutos de Neocamelea y dispersa sus semillas, es decir, que todavía contribuye a la dispersión de esas semillas, y en cambio en La Gomera no tenemos dispersión de la planta. La planta no es dispersada, los frutos caen al suelo, los frutos se pudren, las semillas las consumen ratones y ratas, y no hay una regeneración activa porque Galotia cesaris es la especie de Galotia más pequeña que existe en el archipiélago y es fuertemente insectívora. No consume los frutos porque la anchura de las mandíbulas no le permite capturar los frutos de Neocamelea, que son bastante grandes, e ingerirlos y poder aprovecharlos de forma eficiente para su dieta.
Entonces lo que hemos hecho ha sido caracterizar ese proceso de dispersión. Y eso lo hemos visto usando unos plots, unas áreas de 1 hectárea, donde tenemos distintos individuos de Neocamaelea que fructifican, son esos puntos que hay ahí. Entonces cada una de esas Neocamaelea mamás las tenemos genotipadas. Es decir, tenemos su huella digital obtenida por ADN con marcadores de microsatélites, de tal manera que conocemos el genotipo de las 700, 800 o 1200 plantas que puede haber en cada una de esas parcelas. Entonces ahí lo que hacemos es que obtenemos las excretas de los lagartos que encontramos en el campo y extraemos las semillas. En la semilla amplificamos el endocarpio de la semilla, que es esa cubierta de madera. Como cuando comen ustedes cereza, habrán visto que la pipa de la cereza, la semilla de la cereza, tiene una cubierta de madera rígida. Bueno, pues esa madera, de ahí extraemos ADN. ¿Por qué? Porque esa madera, esa cubierta, ese endocarpio de la semilla que contiene el embrión de la planta, es de tejido diploide y es de origen materno. Proviene del carpelo de la flor y, por tanto, el genotipo multilóculo por DNA de microsatélites coincide con los genotipos que nosotros tenemos muestreados de las plantas adultas a través de extraer el ADN de las hojas. No sé si me estoy explicando bien. Extraemos de esa pared, que es pura madera, como esta tarima, extraemos ADN, comparamos esa huella digital del ADN de la semilla que fue dispersada en la caca del lagarto, y la comparamos con toda la base de datos que tenemos de genotipos de plantas mamás de Neocamelea. Y decimos, cuando son idénticos esos dos genotipos multilocus, sabemos que ese lagarto consumió esa semilla en esa planta madre. ¿De acuerdo? Ahora mi compañero Alfredo Valido sigue trabajando con estas técnicas con Neocamelea. Eso nos da para ver cómo realmente en el sitio donde se preservan todavía esas interacciones, porque la forma actual de Gagotia stellini es solamente un poquito más pequeña que la forma subfósil de Stellini, que son los Stellini que encontramos asociados a las tumbas de los guanches. Normalmente se encuentran los esqueletos subfósiles de los Gagotia allí en los mismos enclaves de las tumbas. Pues vemos que estamos representando aquí lo que matemáticamente se conoce como el kernel de dispersión de semillas. Es una función de probabilidad, que lo que me está dando en el eje de ordenada es la probabilidad que una semilla dispersada por lagartos alcance una distancia determinada en la propia población. Si yo he encontrado una semilla muestreada allí y yo le he asignado a una Neocamelea que está creciendo aquí, medimos la distancia, las tenemos todas georreferenciadas por GPS, y entonces voy acumulando aquí todas las distancias, que son estas rayitas rojas que hay aquí. Y vemos que en ese área no defaunada todavía hay eventos de dispersión a bastante larga distancia por parte de los lagartos. ¿Qué ocurre en el área de Teno? Donde lo que tenemos es una versión más pequeña de Gagotia galoti, pero que todavía hace la función de dispersión. Vemos que el kernel se trunca a menor distancia, los Gagotia más pequeños se mueven menos que los más grandes, y entonces las semillas se están dispersando a menos distancia. Y por último, en la gomera, donde está Cesaris, que no come los frutos, ahí lo que tenemos es un colapso de la dispersión. Es decir, la probabilidad de que una semilla alcance una distancia colapsa a cero a distancia muy corta de la planta madre. ¿De acuerdo? Es decir, no hay dispersión. Se ha perdido la dispersión allí. Y aquí no voy a entrar en los detalles, pero simplemente eso tiene consecuencias en la estructura genética de la población. Las plantas, la diversidad genética de las plantas en el área bien conservada es homogénea. Los lagartos están difundiendo las semillas por todas partes y la riqueza alélica está adecuadamente distribuida. En el área menos conservada, en el área completamente defaunada, las plantas que están creciendo más próximas son primas hermanas entre sí, están genéticamente muy relacionadas. Por eso detecto esos clústeres, esos agrupamientos de plantas del mismo color, porque son más próximas genéticamente. Eso son malas noticias desde un punto de biología de la conservación, porque si hay algún efecto que nos hace perder una parte de una población de estas plantas, son plantas leñosas de vida muy larga, vamos a perder una proporción sustancial del acervo genético.
¿Por qué? Porque la población está muy estructurada, porque se han perdido las interacciones de dispersión de semillas. Ese es el mensaje que hay que dar. Eso lo hemos examinado también, no me voy a parar mucho porque se me está haciendo demasiado larga la charla, pero ven aquí, pues da para ver cómo cada uno de estos núcleos aquí son poblaciones en las que tenemos caracterizadas genéticamente las poblaciones de Neocamelea. Y entonces vemos cómo en Gran Canaria la distribución de distancia genética es mucho más corta, las poblaciones son más similares entre sí, están mucho más integradas que, por ejemplo, aquí en La Gomera, donde cada población está más apartada. Aquí las líneas que separan las poblaciones en esta red de poblaciones es inversamente proporcional a la similitud genética, es decir, cuanto más larga es la línea, mayor es la separación genética de las dos poblaciones, más diferenciadas se encuentran las dos poblaciones. O sea que en áreas donde se preserva bien toda la diversidad y la riqueza de interacciones ecológicas, se preserva de forma más adecuada todo el acervo genético y la riqueza genética de estas poblaciones. Y me dirán, bueno, Pedro, pero ¿cómo se dispersan los lagartos? No andan tanto como para llevar semillas de una población a otra. Es que estamos en islas oceánicas. Y en las islas oceánicas los eventos de dispersión a larga distancia que hemos detectado se deben a lo que conocemos técnicamente como dispersión secundaria de las semillas. Tenemos dos especies de depredadores magníficas, que son el cernícalo común y el alcaudón del sur, que son depredadores de los lagartos, depredadores de los galotias. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando comen un galotia, ese galotia no va vacío, ese galotia lleva semillas. De hecho, cuando nosotros capturamos los galotias, porque los seguimos con radiotransmisor, aproximadamente un 95% de las capturas que tenemos de galotias son galotias que tienen semillas en el tubo digestivo. Es decir, que cuando estos depredadores de los galotias, que serían los depredadores originales de los galotias, ahora desgraciadamente tanto los gatos asilvestrados como las ratas están diezmando las poblaciones de lagartos gigantes de Canarias. Pero no sé si ven lo que hay aquí. Da para ver lo que hay ahí en las patas. Ahí llevan un galotia, ese galotia lleva semillas. Cuando los cernícalos, este es un macho de un cernícalo vulgar, cuando llegan al posadero lo primero que hacen es cortar la cabeza, decapitan, no sé por qué, decapitan al galotia. Es como, no sé si han visto la película de Alien vs Predator, lo que hace Predator, ¿no? Que decapita a sus víctimas, ¿no? Es una cosa que no entiendo por qué es. Pero lo segundo que hacen es que abren el lagarto y evisceran el lagarto. Las vísceras no son consumidas y nosotros hemos encontrado plántulas de Neocamelea en posaderos de cernícalo que están a 1700 metros, a casi 2 kilómetros de distancia de las plantas madres. Porque al eviscerar a los lagartos, esas semillas caen al suelo y son capaces de germinar. Esto acontece, son ejemplos que ilustran esa pérdida de interacciones. ¿Qué cosas se están haciendo para restaurar esas interacciones? No sé muy bien cómo voy de tiempo. Bueno. ¿Qué se está haciendo para restaurar interacciones? Pues uno de las grandes líneas de investigación que hay hoy día y que habrán oído hablar de ellas son las técnicas de refaunación, las técnicas de rewilding. Y por ejemplo aquí le he traído este ejemplo que es muy interesante acerca de la utilización de sustitutos taxonómicos para la refaunación también en el caso de islas oceánicas, concretamente en la isla de Mauricio y en el archipiélago de Aldabra. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual conocemos que en estas islas existían estas tortugas gigantes, Ababrochelis o por ejemplo Cilindrastis, en el caso de Reunión y en el caso de Mauricio. Ababrochelis, una tortuga súper gigante de Aldabra, más grande que las tortugas gigantes, por ejemplo, que conocerán ustedes del archipiélago de las Galápagos. Esas tortugas se extinguieron, aproximadamente los últimos registros son alrededor de 1800, y eso colapsó
ciertos procesos de dispersión análogos a los que les he mostrado con Neocamelea en el archipiélago de las Canarias. Ahí, por ejemplo, en otros teníamos estas tortugas gigantes que tienen estos cuernos, son otras formas de tortugas. Prácticamente todas las islas oceánicas de todo el mundo, en todo el planeta, tenían especies de grandes de tortugas gigantes. Y hoy día solo quedan en Aldabra, solo quedan en Galápagos y poco más. Pero prácticamente cualquier archipiélago, incluido Hawái, tenía este tipo de tortugas, también miloánidos, y o bien, por ejemplo, grandes animales frugívoros terrestres como esa especie de oca gigante que podía ser de entre 3 y 4 veces el tamaño de un ganso actual, que es de Hawái, el Chelichellinechum se llama, el género Chelichellinechum. Pues bien, ahí Griffith, Dennis Hansen y otros colaboradores lo que han hecho ha sido en una isla que se llama Isla de Segret, que la vamos a ver ahora con más detalle, donde se habían extinguido estas Aldabrochelis, han tomado tortugas de Aldabra que no son autóctonas de allí y han llevado. Empezaron en el año 2000, llevaron 4 individuos y luego llevaron una población de aproximadamente 19 individuos. Son estas tortugas que están aquí y entonces ellos, cuando llegaron al principio a la isla de la Segret, encontraron algunas especies de plantas que producen fruto carnoso y semillas en que los frutos caían al suelo y no detectaban, era como en la Neocamelea en La Gomera, no detectaban una semilla a más de medio metro de la planta mamá. No había dispersión, porque no había ningún frugívoro. No solo eso, que esa falta de dispersión de esas especies, junto con la llegada de especies exóticas, pues había llenado aquello de especies exóticas. Al no tener grandes herbívoros, como son estas tortugas gigantes, no consumían, no controlaban las poblaciones de las plantas exóticas y tampoco dispersaban a las especies que producían fruto carnoso. Entonces, ahí tienen uno de los ejemplos, esa venacia, Diospyros segretatum, y es una venacia en peligro de extinción que es nativa de esos islotes. Esta es Isla de Segret, y aquí tienen, estos son con radio tracking, los movimientos de 4 o 5, no recuerdo ahora, creo que son 4 individuos de tortuga, y ahí tienen las fechas de seguimiento que van desde mayo de 2012 a julio de 2013. Es decir, en un año y pico, así es como se mueven estas tortugas en la isla. Es como van desplazándose. Y cuando se desplazan las tortugas y han consumido esos frutos y esas semillas, van dispersando las semillas. Es decir, rápidamente lo que encontraron estos autores es que esta dispersión de, aquí ven a la tortuga de Aldabra con el radiotransmisor puesto ahí en lo alto, pues recuperaron esas poblaciones del Diospyros. Aquí en negro se ven las plantas adultas y en gris están las plántulas, las plantas adultas en negro, y en gris están las plántulas que emergieron de semillas dispersadas por animales. Es decir, en muy poco tiempo consiguieron con esta sustitución taxonómica poder restituir eso. Ahora bien, lo que estamos trabajando ya para terminar, voy a ir más rápidamente, es que realmente nos hemos enfocado en esta etapa de aquí de dispersión de semillas. Pero si tenemos en cuenta el ciclo natural de regeneración de una planta, pasa por etapas de polinización, donde hay interacciones, por etapas de cuajado de semillas, donde hay insectos que pueden depredar las semillas, por la etapa de dispersión de semillas, que es la que hemos visto varios ejemplos, o etapas de germinación y crecimiento de las plántulas, donde interaccionan con animales herbívoros. Es decir, que es como si, en vez de tener una red de interacciones, lo que tendríamos sería una serie de redes acopladas en lo que conocemos como redes multicapas. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es decir, nuestro objetivo es entender cómo se estructuran no ya las interacciones de plantas y polinizadores o las interacciones de plantas y frugívoros, sino conocer cómo se estructura la diversidad total de interacciones que tiene una planta con todos sus interactuantes bióticos, con todas las especies animales, fúngicas, etcétera, que puede tener interacciones con micorrizas, interacciones con herbívoros, interacciones con polinizadores, con dispersores de semillas, etcétera. Aquí tienen simplemente un caso de estudio muy simple, solo con 19 árboles de cerecino, de Prunus majalec, en la Sierra de Cazorla, que son, cada árbol individual son estos triángulos numerados de color amarillo,
en los que represento sus interacciones con distintas especies de herbívoros y de hongos. Aquí en esta red las interacciones de polinización y aquí en esta red las interacciones de dispersión de semillas. Tradicionalmente hemos abordado el estudio de la diversidad de interacciones enfocando en un modo de interacción. Ahora lo que queremos es abordar todo el conjunto de interacciones. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando técnicas matemáticas que se denominan redes multicapa o redes multiplexadas. Son aquellas estructuras en las que tenemos de nuevo nodos y enlaces entre nodos y tenemos aquí en verde tenemos las plantas individuales en una población, por ejemplo, árboles de cerecino en el ejemplo anterior que acabamos de ver, y aquí tenemos la enumeración de las interacciones de cada individuo con los elencos de polinizadores, herbívoros, dispersores de semillas, depredadores de semillas, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos utilizando esas técnicas en las cuales representamos una red multicapa. Se llama multicapa porque consta de varias capas, cada una de esas capas aloja una red compleja que ilustra las interacciones entre distintos individuos de plantas, que simbolizados aquí por los nodos en verde, con las especies animales que interaccionan en esa etapa. Por ejemplo, en azul los herbívoros, en naranja los polinizadores, en rojo los dispersores de semillas. Y tendríamos, por tanto, 3 capas. De tal manera que cuando tengo esas mismas redes que hemos visto antes, separadas cada una de ellas, están unidas por estos enlaces, se llaman interlayer links, enlaces entre capas, que para cada árbol está unido con su posición en la siguiente capa, y estos enlaces simplemente representan cuáles son las pérdidas de fitness, las pérdidas de adecuación, como resultado de la interacción de la etapa anterior. De tal manera que las diferentes capas están unidas. Espero que me estoy explicando bien. ¿De acuerdo? Por eso se llaman multiplexadas, porque hay unos elementos que son cada uno de los árboles que se repiten en cada capa, porque cada individuo de árbol interacciona con una serie de herbívoros, con una serie de hongos, con una serie de polinizadores, con una serie de animales frugívoros. Por eso se repiten. Las interacciones con los herbívoros tienen unas consecuencias en fitness, en el éxito de producción de semillas que tiene esa planta, como resultado de la presión de herbivoría que tiene por esos animales herbívoros. Eso tiene consecuencias para cómo se estructuran las de los polinizadores. Las interacciones con polinizadores determinan los éxitos de fructificación, que a su vez son los que crean el tamaño, la producción de frutos, el tamaño de cosecha del que disponen los animales frugívoros para alimentarse. Esa es la idea de la multicapa. Y entonces, bueno, no me voy a parar porque esto es muy técnico. Lo que estamos usando son estas técnicas matemáticas en las cuales usamos una representación matemática que tiene esta expresión que se denomina un tensor. Tenemos tensores de distintos niveles, tensores de distintos rangos. Un tensor de rango 0 es un escalar que representa un nodo de la red. Un tensor de un rango 1 sería un vector que representa las interacciones de un nodo determinado con todos los otros nodos del otro elemento de la red bipartita. Y el tensor de rango 3 o superiores son los que representan la red multicapa, es decir, cada uno de estos colores diferentes serían las redes multicapa. No me voy a entretener mucho con esto porque es excesivamente técnico, pero es sencillamente para darles una idea de las bases matemáticas, y esto es algo que dentro de matemática y dentro de teoría de las redes se está desarrollando activamente ahora mismo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues lo que nos interesa es precisamente tener esa visión. En lo que estamos interesados no es en ver cuál es la diversidad de interacciones, sino de intentar, por ejemplo, en esta población de árboles, intentar contemplar la biodiversidad de interacciones, digamos, a lo largo de ese conjunto de multicapas para identificar aquellos árboles, aquellos grupos, aquellos subconjuntos de la población que son cruciales en el mantenimiento de toda la biodiversidad de interacciones. Imagínense que se van a perder árboles ahí porque hay una actuación de extracción selectiva de árboles o por cualquier tipo de cosa. ¿Cuáles serían aquellos individuos que bajo ningún concepto deberíamos perder en este tipo de población? Aquellos que concentran mayor diversidad de interacciones ahí. Y entonces, pues lo que hemos documentado son todas las interacciones para distintos árboles, en un número pequeño de árboles. Ahora tenemos datos
En el Parque Nacional de Doñana tenemos datos ya para otras especies de árboles, para lentisco y para sabina negra, con centenares de árboles, pero este es simplemente un ejemplo para ilustrar el concepto. Y tenemos aquí todos los tipos de interacción con herbívoros, con polinizadores, estas dos columnas, y con animales frugívoros que están aquí. De tal manera que lo que podemos es utilizar análisis de redes complejas para representar en esta matriz. Estoy representando aquí en las filas, cada uno de estos números es un árbol y cada una de estas columnas es una interacción con diferentes especies. En azul están los animales frugívoros, en naranja están los himenópteros, polinizadores, en gris están los hongos, en rojo están los dípteros polinizadores y en violeta están los herbívoros. Y podemos ver que hay diferentes grupos de árboles que se caracterizan por combinaciones distintas de toda esa biota. Cada población, incluso una población pequeña de árboles, aloja una biodiversidad tremenda porque cada árbol es importante. Diferentes individuos estructuran sus interacciones bióticas con todo el elenco de animales, de biodiversidad animal que hay en estos ecosistemas. Cada individuo, gobernado por ciertos principios que ahora vamos a ver, es como si seleccionase subconjuntos distintos que hace que ciertos árboles salen más agrupados aquí y ciertos árboles salen más agrupados allá. Esto es muy interesante porque revela componentes de estructura de esta biodiversidad que son muy importantes desde el punto de vista de conservación. Esto simplemente da claramente una correlación entre características de los árboles, como pueden ser su tamaño, características del vecindario donde vive, cuál es la densidad local de otros árboles de la misma especie, cuál es la cobertura de otras especies, cómo de rocoso es el suelo, cuál es la distancia al borde del bosque, del pinar, en que características de su sitio de crecimiento, el tamaño del árbol, el DBH, el diámetro del tronco, la producción de frutos, el número total de frutos que produce en su cosecha, etcétera, etcétera. Y vemos, por otro lado, la correlación con variables de cada árbol que tienen que ver con lo que cuantificamos con indicadores, con índices de red, con índices topológicos de la red, de cuál es la importancia de ese árbol en términos de riqueza de interacciones que tiene un árbol en particular y también de lo que se denomina el strength de la interacción, la fuerza de la interacción. Es decir, si el árbol está interaccionando con herbívoros, con polinizadores, con depredadores de semillas y con dispersores de semillas, ¿cuál es la suma de las dependencias que tiene ese árbol? Cuanto más alta esa suma, mayor es el strength del árbol, mayor es la importancia que tiene el árbol en catalizar la fuerza de interacción que se da en esa red compleja que hemos visto antes. Y lo que vemos es que hay una relación positiva entre el strength o esa fuerza de interacción o, por ejemplo, el éxito de dispersión de semillas cuando, aquí, por ejemplo, cuando incrementamos el tamaño del árbol, es decir, el tamaño y la edad del árbol son muy importantes, y aquí cuando representamos lo que se llama técnicamente la centralidad de eigenvector de esa especie, de ese individuo en la red multilayer. Es decir, cómo de central es ese árbol en todo ese elenco de interacciones que hemos documentado para él. Cuando esa centralidad aumenta, aumenta también el éxito de dispersión que tiene esa especie. Son los primeros pasos que estamos dando para intentar entender, intentar empezar a evaluar estos retos de la complejidad. No voy a volver sobre esta diapositiva, simplemente mostrarles que este es uno de los grandes retos de conocimiento que tenemos la humanidad hoy día. Es el conocimiento de nuestra biodiversidad. No conocemos cuántas especies tenemos, no conocemos cuántas interacciones hay. Ignoramos cuáles son las consecuencias de perder interacciones. Por ejemplo, si se pierden las bacterias que conllevan los procesos de descomposición en cuencas hidrográficas, ¿cuáles son los efectos sobre calidad del agua que vamos a tener? No lo entendemos eso todavía muy bien porque necesitamos mapear estos interactomas. Y eso es tan urgente como lo es, por ejemplo, para abordar enfermedades complejas, como he dicho antes, el Alzheimer, para las cuales necesitamos entender bien cómo se conectan todas esas conexiones en el cerebro, o, por ejemplo, los procesos metabólicos que sabemos que están detrás de todas las patologías cancerígenas. ¿Cuáles son las interacciones que son claves
que podemos, en el caso terapéutico, que serían las dianas terapéuticas para tocar, porque si las tocamos echamos abajo la red maligna que nos interesa echar abajo, que es la red de la enfermedad. En este caso sería el contrario, sería cuáles son las interacciones clave que necesitamos preservar para preservar toda esa biodiversidad. Voy a terminar ya simplemente agradeciéndole y con estos mensajes muy breves. La pérdida de biodiversidad, recuerden, no solo es pérdida de especies, es también pérdida de funciones ecológicas asociadas a los colapsos de interacciones. Las interacciones se extinguen antes de que se extingan las especies y eso tiene consecuencias perversas desde el punto de vista de estabilidad de los ecosistemas. Y esa extinción de interacciones bióticas tiene consecuencias muy importantes en muchos aspectos. No voy a entrar en los detalles porque me he pasado el tiempo, pero retardos para restaurar funciones claves, limitaciones en el potencial de secuestro de carbono que tienen los bosques, en retardo en respuesta adaptativa, en respuesta a cambio climático, por ejemplo. Las interacciones son claves en eso. Ya simplemente darles las gracias por su asistencia a todos ustedes, por supuesto, que aprecio muchísimo, y luego aquí al grupo de investigación, distintas personas que me han ayudado todos estos años pues, para llevar toda esta investigación adelante. Y muchísimas gracias por su asistencia y muy feliz cumpleaños. Para finalizar, nos van a proyectar Javi un vídeo con las orlas que hemos escaneado, que hemos al final conseguido, la de todos los años. Fuera también están impresas, por si os apetece verlas. Y la idea es que antes de que nos vayamos a tomar una cervecita, nos hagamos una foto con los profes y los egresados. Entonces nos quedamos abajo, porque parece que sale mejor así, nos quedamos abajo y desde arriba alguien nos hace la foto, ¿vale? Cuando termine el vídeo, entonces no nos vayamos todos. Y luego ya recogemos a los peques que ya han terminado con los talleres, están un poco nerviosos, así es que vamos allá.